Noticias de última hora. Bueno, no tan recientes. El sistema previsional argentino está quebrado. Tal vez para muchos no sea una gran sorpresa, pero para otros hay que darles el reporte actual de todo lo relacionado en este tema. Es necesario para sus próximas decisiones relacionadas en lo económico, ya que gracias a eso las jubilaciones son miserables. Los sistemas jubilatorios estatales funcionan como esquemas de solidaridad intergeneracional. Dicho de esta forma, los trabajadores activos aportan parte de su sueldo para financiar las jubilaciones de los trabajadores ya jubilados. Es importante recalcar este proceso, ya que a diferencia de un sistema de capitalización en el que tú aportas para tu propia jubilación, en el sistema actual tus aportes van a la Caja General de ANSES para pagar en su gran mayoría los planes de jubilaciones. Si te está gustando el video, suscríbete y dale like. Pero este sistema también tiene sus desventajas, en especial en los políticos que hacen solidaridad ajena con tu bolsillo. Se llevan todo el dinero con los pretextos de planes sociales jubilacionales sin aportes. Curioso, ya que vemos al mismo vocero que lo expresó con una mansión de lujo de un sindicalista nordelta. Recordemos que este asunto ya lo hemos visto antes, durante la primera presidencia de Cristina. La casi totalidad del arco político decidió estatizar las FJP, o como nos gusta a nosotros decirle, administradoras privadas de pensiones, y con ese dinero crear el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Este fondo representa un supuesto anticíclico diseñado para financiar jubilaciones en caso de crisis económica. Claro que todos sabemos cómo terminó eso. Muchas opiniones, muchos datos y muchos choques que dieron la rienda suelta a la llegada del león libertario. Pero en el asunto del fondo, sin duda no terminó bien. No contento con esa estafa, el gobierno decidió tomar acciones en el tema. Parte de sus funciones para nivelar la balanza jubilatoria fue ampliar el beneficio de la jubilación de más de 4 millones de personas que no habían aportado lo suficiente para jubilarse, sin tener fondos adicionales para pagarles. Si a nuestros espectadores no les parece suficiente, el gobierno también decidió sumar a los gastos netamente previsionales otros que nada tienen que ver con las jubilaciones, como por ejemplo la asignación universal por hijo, el programa Conectar Igualdad que repartía netbooks, el programa Progresar que le daba guita a los que no laboraban, pero sí estudiaban, o el programa Procrear, que le daba créditos subsidiados a algunos para que se construyeran su casa más fácilmente. Si a esto le sumamos la poca liquidez del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que el 70% de su cartera son títulos públicos, nos da como resultado un sistema totalmente quebrado. En este sistema perdido, los que pagan los platos rotos son los verdaderos jubilados, esos valientes hombres que aportaron durante 30 años por una jubilación y recibieron una miseria. En la actualidad, con la presidencia de Milei, el gasto en seguridad social se acerca al 45% del presupuesto de gastos nacionales y en proporción del PBI. Gastamos en jubilaciones como un país europeo y cada jubilado cobra como si viviera en el Congo. Al mismo tiempo, como además de estar quebrados, estamos en números rojos, las jubilaciones siempre corren detrás de ella. Tal es el caso que los gobiernos de turno inventan fórmulas de ajuste de los saberes, todo esto con el fin de actualizarlas. Si hablamos de eventos que golpearon en otros tiempos, en marzo del 2021, el Congreso aprobó la fórmula del gobierno anterior, cuyo cálculo surge de la sumatoria del 50% del aumento trimestral en la recaudación de ANSES, y un 50% por la variación salarial del mismo periodo. Para los que están más interesados en el desarrollo económico de estos cálculos, se realiza sobre el trimestre anterior. Por ejemplo, para determinar el incremento de marzo, se tiene en cuenta la evolución de esas variables entre septiembre y diciembre. Sin embargo, en los escenarios de alta inflación, como tuvieron los últimos gobiernos del peronismo y el kirchnerismo, esta fórmula es completamente inservible, y es por eso que durante la gestión de Alberto las jubilaciones perdieron sistemáticamente contra la inflación y la jubilación mínima terminó equivaliendo a solo $80. Si te está gustando este canal, no olvides suscribirte para no perderte los últimos videos. Cuando Milei asumió la presidencia, las jubilaciones siguieron aumentando bajo esta fórmula tan injusta, y a pesar de que el gobierno empezó a dar bonos para compensarlos, esas jubilaciones se recontrataron con respecto a la inflación. Tal es el caso que el gobierno dará comienzo desde abril a un esquema distinto de actualización de jubilaciones. Se estima que en ese mes habrá un aumento extraordinario del 12.5% como compensación por el poder de compra perdido en los primeros meses del año y como un acto de buena fe a los ciudadanos
que han sufrido algunas de las decisiones drásticas que Milei implementó para sacar a Argentina de los números rojos. Además de estas acciones, se sumará el IPC de febrero, que fue del 13.2%, será el primer paso del camino de transición hasta julio, cuando comience formalmente el nuevo sistema de reajustes mensuales similares a la inflación. Esto quiere decir que si la inflación de julio fue del 5%, en agosto les van a aumentar otro 5%, puesto en números. Desde el mes que viene, la jubilación mínima pasará de 137.216 a 172.463 pesos, y con el bono de 70.000, el cual es solo para los saberes más bajos, subirán a la zona de los 242.000. Uno de los expertos en economía del tema aseguró en una entrevista el próximo ajuste a ellos les hubiera correspondido en junio. Le estamos dando el 13,2 más el 12,5 y a partir de abril se le ajusta todos los meses. Esta decisión no estuvo exenta de polémicas, como todas las anteriores, y por ejemplo el radicalismo de Martín Tetaz se puso a llorar con que es insuficiente. Esto junto a la oposición, la cual tildó al gobierno de hambriados de jubilados. Para el sistema previsional, no es una exageración decir que podría estar quebrado, y las jubilaciones pueden ser la variable del ajuste de los gobiernos. Así que mientras Cristina cobra alrededor de 10 millones, los mayores no tienen dónde comer. Llamar al cambio es solo un desperdicio de saliva. Si las acciones ya están en progreso, significa que como todo cambio duradero, tomará su tiempo. Ahora, el nuevo DNU 274-2024 dispone que el mecanismo de ajuste mensual por inflación empiece a regir de manera directa desde julio y que los incrementos que se otorguen en abril, mayo y junio sean en función de la variación del índice de precios al consumidor, tomando como referencia los meses de febrero, marzo y abril respectivamente. Estas cifras serán a cuenta del porcentaje que la fórmula de movilidad actual determine para junio. Desde julio, las actualizaciones se definirán siguiendo el índice de inflación del INDEC, siempre con 2 meses de rezago. Si giramos otra moneda, algunos analistas especulan que el presidente Milei trata de reducir el gasto previsional hasta niveles que solo se registraba en los años 90, alrededor del 5% del PBI. Pero eso en la realidad práctica sería un problema, ya que ahora hay el doble de personas cobrando. Sergio Chousa, de consultora Sarandí, estima que desde los 3.6 millones de jubilados y pensionados, contributivos y no contributivos, entre 2001 y 2005, se sumaron casi 4 millones de prestaciones al año 2014 y casi 5 millones al momento actual, producto de las moratorias. Como especialista, Chousa tiene una mirada positiva sobre la inclusión de beneficiarios para el futuro sin aportes, al reivindicar la vocación redistributiva de los sucesivos gobiernos que, con sus más y con sus menos, sostuvieron las políticas de transferencia de ingresos para compensar mínimamente a quienes se caían del sistema. También señala que uno de los primeros mojones fue el fortalecimiento de la política previsional a través de las sucesivas moratorias que implicaron un significativo salto a la cantidad de beneficiarios de la cobertura de seguridad social. Pero otros especialistas en el campo difieren de esta afirmación. En conclusión, ante la evidente licuación de los saberes, las moratorias habrían servido más para extender la pobreza a 3.6 millones de jubilados con aportes, antes que haber sacado de la misma a los que entraron por mecanismos alternativos. Si te ha gustado este video, no olvides dejar un comentario aquí abajo y activar la campana de notificaciones.